cayó a los apóstoles, de repente cayó sobre un bulto de paganos. ¿Y Pedro qué era? Él decía, ¿cómo nosotros que somos circuncidados, cómo nosotros que guardamos toda la ley, cómo nosotros que nos purificamos, nos va a hacer Dios iguales a esos comecerdos? ¿Quién me está entendiendo lo que estoy hablando o no me entienden? Si tú no tienes la doctrina clara, van a venir falsos maestros, falsos profetas y te van a seducir con supuestas cosas muy grandes, como está pasando con la secta de los judaizantes, que se aprovechan de la ignorancia bíblica de los cristianos y se los arrastran a judaizar, como si uno recibiera el Espíritu Santo por las obras de la ley y no por oír el Evangelio con fe. Por lo tanto, Dios no mira si comías marrano o no, sino que al oír el Evangelio lo crees, cosa que los judíos no hicieron. Así que algunos quieren poner a los judíos sobre nosotros. Y así lo oí claritico, que están los superjudíos y los no sé quécitos, y ahí nosotros vamos arrastrados. El Señor reprenda al diablo, porque al mismo cielo que van ellos voy yo, y muchos de ellos van para el infierno. Y la otra es una judío mesiánica, me decía que no, y yo se lo demuestro bíblicamente que sí. Cristo dijo, vendrá el Hijo de Dios en su gloria, y vendrá con sus santos ángeles, y se sentará en su trono, y Abraham estará allí, y muchos de todas las naciones de la tierra vendrán, y se sentarán con Abraham. ¿Con quién? Con Abraham, no con Moisés, con Abraham. Y dice, y muchos de los hijos del reino estarán fuera. El mayor pecado de todos es no creer en el Hijo de Dios. Y estos dicen que es más pecado comer cerdo que no creer en el Hijo de Dios. Eso pasa cuando usted no estudia la Biblia, su Biblia, cuando usted no conoce a su Dios. Pero por eso usted viene aquí, ¿para qué? Para aprender Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Este es el momento más importante del culto. ¿Por qué? Porque ya la gloria de Dios la sentimos hermosa, nos tocó. Más tarde oramos por las necesidades, por los enfermos, pero la palabra de Dios es lo único que te guardará para la vida eterna, que sacará los demonios de tu camino, que sacará las falsas doctrinas de tu camino. Mire, yo le voy a ser muy sincero. A mi persona que me diga que es profeta y me salga con falsa doctrina, no le escucho la profecía. No se la recibo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si la persona está en error, tiene un demonio. ¿Quién me entendió ese pedazo? Y yo no tengo oídos para los demonios. Tengo oídos para mi Dios y solo para Él. Y yo me voy a quedar en su doctrina y me voy a quedar en su palabra como está escrita y como está explicada por los apóstoles. Yo prefiero caminar de gancho con el apóstol Pablo que con cualquier rabino mesiánico. ¿Quién me entendió ese pedazo? Porque Pablo era discípulo de Gamaliel, el rabino más grande de la historia de Israel. Y si ese señor nos explica la salvación por medio de la fe como la que tuvo Abraham, yo le creo a Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Ese amén tan flojo, pero ni modo, ¿verdad? Usted no se goza, yo no sé si entiende lo que le estoy hablando, pero yo me gozaría, yo me gozo, porque yo entiendo lo que hablo. Entonces, ahora miren, deje esto aquí, ¿verdad? ¿Se entendió hasta ahí o no? Ojo con esto. Primero, Melquisedec bendijo a Abraham, y luego Abraham dio su diezmo. Ojo con eso, que es muy importante. Primero, ¿qué? Él me bendice, y luego, ojo con esas doctrinas de que venga y pacte lo que usted no tiene. ¿Me están escuchando bien o no? Porque Dios no le pide a usted lo que usted no tiene.
Amén. Dios le pide a usted de lo que usted tiene. No pacte. El pacto es una especie de voto horrible. Y espero entre hoy y dentro de 8 días explicarles los votos. ¿Qué es un voto? Pero los pactos no existen para Dios en materia financiera. ¿Me escucharon bien o no? Así que nunca usted me vaya a decir que resultó pactando porque su pastor no le enseñó. ¿Oyó? Y luego no se queje porque está enredado con un pacto de $1.000.000 y usted gana 600.000. Porque lo enredó la falsa unción de estos tipos y le dijo que esto lo iba a llevar a un nuevo nivel. Y yo le voy a decir una cosa, ¿cuántos quieren una gran dimensión de finanzas? ¿No quieren? ¿No les sirve? A mí me sirve. Tengo que evangelizar toda Colombia, necesito de todo. ¿No? ¿La quieren? Hay un solo secreto. ¿La quieren o no? Se llama la gloria. Todos quieren prosperar, pero no quieren tener la gloria de Dios en sus casas. No va a funcionar. ¿Saben qué levantó mi casa? Su gloria. Yo hice amistad con el Espíritu de Dios. Él se hizo mi amigo y yo me hice su amigo. Lo amé y lo mantuve en la casa. Todos los días salía al altar, lo adoraba, me humillaba, me postraba. Y mi casa, que me gustaría que lo hubiesen visto hace 10 años, que estaba arruinada. Las puertas de la cocina nuestra eran automáticas, hermano. Usted estaba por ahí de repente escuchaba el golpe, ¡pum! Se caían las puertas solitas. Era porque le habíamos puesto un tornillo para que colgara de la bisagrita esa que tenía, estaba podrida, porque era una cocina esas metálicas que se pudren con el agua. ¿Cómo eran nuestros muebles, mamá? ¿Se acuerdan? 3 mecedoras de Monpós. Nada. ¿Cómo era nuestro televisor? El televisor más caro de Colombia. Se ríen, no me creen. ¿Le digo por qué era el televisor más caro de Colombia o no? ¿Sí le digo o no le digo? ¿Quiere saber por qué era el televisor más caro de Colombia o no? Mire, costaba $500.000. Pero como siempre había profeta en la casa, y el profeta de la casa le dijo a la casa, guárdense de coger tarjetas de crédito. Uno no debe sino gastar de lo que tiene. No gaste de lo que no tiene porque va a quedar así. Me dijeron exagerado, loquito, le falta fe. Les dije, se les advirtió. Ese televisor de $500.000 quedó costando $1.500.000 por la tarjetita de crédito y porque no se pudieron pagar las cuotas. Así era de grande la bendición en mi casa. Y todo viejo, y todo destruido, y todo acabado. Pero después de que yo hice amistad con el Espíritu de Dios, Él se mudó a mi casa. Y está escrito en la palabra de Dios lo siguiente. Vienen trayendo el arca de Dios. ¿Qué es el arca de Dios? El arca significa el pacto entre Dios y los hombres. Los hombres no hacemos pactos con Dios. Amén. Qué amén tan... Dios mío. ¿Nadie me está entendiendo? Los hombres no hacemos pactos con Dios, máximo hacemos promesas. Pero nosotros no podemos atar a Dios con un pacto porque Dios no es atable. Si alguien hace pacto es Dios con los hombres. Viene el arca del pacto, ¿verdad? David viene feliz y él dice, rescatamos el arca de los filisteos. En el arca, entre las alas de los querubines, habitaba en algo que se llama la silla de la misericordia. O sea, aquí está el propiciatorio. Había un querubín con una ala extendida y el otro querubín al otro lado con la otra ala extendida. Y esa forma de las alas con el propiciatorio le llamaban el asiento o el trono de la misericordia. Ahí moraba la gloria de Dios entre esas alas de los querubines. Era tan inmensa la gloria que cuando Moisés quería hablar con Dios, él entraba hasta allá y se sentaba y Dios le hablaba desde el propiciatorio con voz audible. ¿Cuántos me oyeron? Viene el arca. David dice, yo amo a Dios,
quiero el arca de Dios, que salga de las carpas, porque hasta ese día el arca moraba en las carpas o el tabernáculo. Y él dice, yo lo quiero en una casa hermosa, yo quiero hacerle una casa a Dios espléndida y ahí meter el arca del pacto entre él y su pueblo Israel. Y vienen contentos danzando, y David venía danzando y alababa a Dios, y vienen, y de repente los bueyes en que venía el arca con un carrito tambalearon por una piedra, y un hombre llamado Usa extendió la mano, mira eso, para que el arca no se cayera, y Dios lo mató. ¿Por qué? Porque ya suficiente tenía Dios con que llevaran su arca en bueyes, cuando debería estar sobre los lomos de los levitas en varas. Uno. Y dos, ahora para que alguien que no era de la tribu de Leví, y mucho menos coatita, no podía tocar el arca. Y la tocó, Dios lo mató. Entonces, ¿sabe qué dijo David? ¡Oh! No puedo llevar el arca de Dios a mi casa, porque si Usa, que era un santo, y lo mató Dios, ¿cómo será donde yo la lleve? ¿Me mata a mí? ¿Saben qué dijo David? David dijo, voy a tomar el arca y la voy a meter en la casa de un sacerdote llamado Obed-Edom. Y entonces Obed-Edom mete el arca, le dice, claro David, qué felicidad, mi Dios, que ahora tu arca del pacto esté aquí. Ahí estaba la presencia gloriosa de Dios. Y David le dio miedo la gloria de Dios, porque para tener la gloria de Dios hay que santificarse. Y a David le dio susto dejar sus mañas, dejar sus malas cosas. Pero Obed-Edom vivía en la santidad y dijo, no, a mí sí tráigamela, tráigamela. ¿Y sabe qué dice? Que a los 4 meses David no era el más antico, pero sentía un amor por Dios terrible. Y volvió y preguntó y dijo, oigan, ¿qué ha pasado con Obed-Edom? El que tiene el arca de Dios allá, ¿ya se murió? ¿Ya lo mató Dios? Dijeron, no, al contrario. Antes se ganaba 100 millones de pesos al año, ahora está ganando 500. Dijo, ¿cómo? Sí, antes tenía 5 esclavos, ahora tiene 500. ¿Qué? ¿Y qué más ha pasado? No, antes estaba en la ruina, ahora todo le va bien. Dijo, ¿qué? Tráigame el arca. ¿No se entendió? ¿Sí se entendió? Quiere que todo en su casa florezca, que todo en su casa mejore, no le dé susto santificarse y no le dé susto que el Espíritu de Dios more en su casa. Y toda su casa tiene que respetarlo a Él más que usted como papá. ¿Quién dijo amén? Y mi casa cambió. Las finanzas cambiaron, y aunque fue un proceso, porque Dios es Padre, amén. Dios no es magia. Dios no es ¿qué? No es magia, Dios es. ¿Y qué hace un buen padre? ¿Me cría o cómo hace? ¿Sí me cría o no? ¿Entiende mis capacidades? ¿Sabe cuándo estoy preparado para una cosa o para otra? ¿Quién dice amén a eso? Entonces usted espere, pero lo más importante es que en su casa Él habite, no lo ofenda. Y si lo ofendió, póstrese ante Él y diga, perdóname por la pelea en la casa. Como hacía yo, perdona mi casa, Dios, que no te conoce, que no te ama. Y ellos se la pasan peleando, Dios, ¿quién me está entendiendo? Pero todo fue cambiando. Y Dios fue restaurando mi casa, porque la presencia de Dios es lo que va a cambiar mi vida. Amén. Entonces no ame las finanzas, ame a Dios. Amén. No ame los milagros, pero ame a Dios. Amén. Entonces, ahora sí, dejando todo esto en remojo, vayamos a los 4 diezmos. Números, capítulo 18, versículo 20 y 21. ¿Hasta aquí cuántos han aprendido algo? Volvamos a repasar lo que hizo Dios con Abraham. Primero Dios, ¿qué? Lo bendijo. ¿Y luego Abraham qué? ¿Y con quién se encontró? ¿Ah?
Números 18, versículos 20 y 21. Abraham se encontró con un señor llamado ¿cómo? Melquisedec, que era ¿qué? Rey de y sacerdote ¿de quién? Del Dios Altísimo. ¿Y luego qué hizo? Bendijo a Abraham, ¿verdad? A Abraham el profeta. Lo bendijo Melquisedec a él. Oiga, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos están contentos con la sombrita nueva que pega? ¿A cuántos los atormentaba el solecito? ¿Sí los atormentaba o no? Pues es que yo los veía a ustedes que empezaban a correr las sillas y todos corriéndole el rayo del sol. Y bueno, gloria a Dios, mire que ahí le pusimos esa cosita. Estoy más contento. ¿Ah? Bueno, gloria a Dios. Mira lo que dice, 18 ¿qué? Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás ¿qué? Parte. ¿Qué dice? Yo, ¿quién le está hablando? Dios, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado ¿a quién? A los hijos de Leví, todos, ¿cuántos? Todos los diezmos en Israel por heredad o por posesión. ¿Por su qué? Ministerio. Por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Amén. Entonces, el diezmo de la gracia es el que vamos a ver al final y vamos a terminar de verlo. Bueno, es el diezmo que está en Génesis 14 y conecta con Hebreos capítulo 7. Pero ahora miremos los 4 diezmos de la ley. Dice en Malaquías. ¿Qué dice en Malaquías? ¿Se acuerdan? Traed ¿qué? Todos los... ¿Significa que era un solo diezmo? Los diezmos. Aprendamos los diezmos entonces. Primer diezmo. El que está en Números 18, 20 al 21 se llama el diezmo levítico. ¿Cómo se llama? Diezmo levítico. Entonces les voy a explicar cómo funcionaba en Israel las cosas. Se recogía diezmos, ¿cuántos años? 6 años se recogía diezmos. Y el año 7 no se recogía diezmo porque la tierra se dejaba descansar. ¿Verdad? ¿Hasta ahí estamos bien o no? Ahora, ¿cada cuánto se recogían los diezmos? O cada cuánto yo, judío, descendiente de Jacob, cada cuánto debía yo llevar mi diezmo al alfolí? Y ya voy a explicar estos términos. ¿Cada cuánto? No los oigo. Atrévase. ¿Ah? Cada año. Ahora, vamos al contexto, ¿vale? Para que entendamos. Mire esto. ¿Por qué cada año? Porque Israel era una cultura de tipo ¿qué? Pastoril y agrícola. Entonces, date cuenta que Dios no establece cosas precisas, sino que les dio un porcentaje. ¿Un qué? ¿Qué es el diezmo? El diezmo es el 10% de lo que Dios me dé. Amén. Ahora, testigos de Jehová les van a decir a ustedes, no, el diezmo era en especie. Ojo, porque usted tiene que tener Biblia. Ahora póngame atención, así era en Israel en el pasado, ¿verdad? Pero pregunto, ¿qué diezmó Abraham? Todo lo que recogió de la guerra, oro, vestidos. Si habían 10 vestidos, él dijo, saquen un vestido. Si habían 10 lingotes de oro, ¿qué sacó? Un lingote de oro. Si traía 1000 ovejas, sacaba 100 ovejas. ¿Y todo esto se lo dio a quién? A Melquisedec. Porque el diezmo no habla de una cosa precisa. Por eso es un principio que puede durar hasta que Cristo vuelva. Porque el diezmo es un porcentaje sobre lo que Dios me dé. Amén.
Mire, hay testimonios que me han impresionado muchísimo. Por ejemplo, hubo un caso de toda una congregación que fue encarcelada en las persecuciones comunistas. Por eso escúcheme bien, iglesia, ¿me oyen? Se aproximan votaciones, ¿verdad? ¿Les puedo dar un consejo y luego estudian? Porque es que a veces uno hace tontadas porque no estudia. ¿Se acuerdan la otra vez el dicho que les dije? La ignorancia no es un defecto. La ignorancia es el defecto. ¿Lo rebobinamos? Bueno, a ver, otra vez. La ignorancia no es un defecto. La ignorancia es el defecto. ¿Ahora sí se entendió o no? ¿Se entendió? Mastíquelo. Mastíquelo y se dará cuenta que en todas las cosas de la vida, el defecto se llama la ignorancia. Por yo no saber algo, meto la pata. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no? Es así. Entonces aprende esto. Los cristianos fueron perseguidos por los comunistas como si fuéramos lo peor. ¿Se está escuchando? Por los comunistas. Ellos son ateos por excelencia. ¿Qué régimen se ha posesionado de Cuba? Comunismo. ¿Qué régimen había en la Unión Soviética y en todos los países que estaban bajo esa cortina? Comunismo. ¿Qué régimen había en China? Hay en China. Comunismo mercantil le llaman ellos. Es una cosa diferente, pero como dijera mi querida madre, es el mismo burro con diferente lazo. Entonces, cuando usted ve que aquí en Colombia alguien dice, somos del Partido Comunista, somos la izquierda, ¿qué es lo que están diciendo? Somos enemigos de la iglesia. Odiamos el cristianismo. Usted, se lo ruego, no vote por eso. No es que lo estoy presionando, le estoy informando. Porque yo como abogado comprendo los colores políticos, pero de pronto usted no. Entonces usted dice, sí, hay que votar por el Partido Liberal. ¿Usted entiende la ideología liberal? ¿Usted ya estudió eso? ¿Sí comprende lo que va a hacer? Mire, iglesia, antes de votar este año, yo se los ruego, estudien, entérense. Mire, ¿cómo es posible que cristianos hayan votado por Petro? Eso lo hace uno por ignorante. Yo pregunto, ¿Petro subió a establecer en Bogotá un gobierno cristiano? ¿O ha hecho todo lo contrario de lo que la palabra de Dios dice? Corruptos hasta los huesos. Me dice un amigo que trabaja en una entidad distrital, me dice el otro día, yo pensé que los progresistas eran el grupo más corrupto de Bogotá, hasta que llegaron los de la U. ¿Cuál es el alineamiento? ¿Les puedo explicar un poquito de esto o no quieren? ¿Sí quieren un poquito o no? Miren, ¿qué es la política en Colombia? ¿Qué es un partido político? Un partido político es un combo de gente, no me voy a referir con palabras mayores, de gente que pretenden capturar lugares públicos para saquearlos. Mire esa definición que le estoy dando a usted. Yo me puedo ganar muchos problemas por esa definición, pero me importa 5. Se la sostengo en la cara al que se la demuestro además. Es un grupo de gente que aspira a comprar votos de cualquier forma, a invertir dinero para alcanzar poder político, por medio de alianzas con otros combos políticos, para entonces llegar al poder y secuestrar entidades públicas que tienen un presupuesto enorme. O sea, para que usted me entienda, los presupuestos de nosotros los particulares es una cosa, pero los presupuestos de los estados, de los municipios, de los distritos, de los departamentos son millones de millones de millones de millones, ¿me entienden? Entonces hagamos de cuenta que en vez de seguir siendo la iglesia, montamos el partido político, y nuestro partido político se llamaría B. No, mira, no, B.
Van captándome, ¿verdad? Entonces yo comienzo a utilizar mi autoridad pastoral para conducir a los creyentes hacia una cosa política. Y eso es un error. Porque en la iglesia no es para hacer política. En la iglesia es para predicar la palabra de Dios. Amén. Entonces estos tipos se apoderan de entidades públicas y si usted no está en la rosca, ellos no entran. Pero si está en la rosquita, usted entra a saquear esa entidad pública. Y se lo digo porque lo sé y lo he visto. Nadie trabaja, nadie hace nada, pero tienen buenos sueldos. ¿Quién me entendió eso? ¿Me están entendiendo o no? Ahora mira lo que me cuenta mi amigo. Me dijo él, yo pensé que los progresistas eran los peores. Y les voy a explicar. Cuando los jefes reciben una orden para contratar, reciben unos lineamientos de prioridades. Entonces, en esa secretaría, que no voy a decir cuál era, había unos lineamientos. ¿Cuál era? Prioridad para contratar madres cabeza de familia. Entonces los jefes tenían que mirar las hojas de vida y si esta estaba muy buena, cosa que yo no creo que hagan, y esta también muy buena, pero esta señora era cabeza de familia, madre soltera. Entonces el jefe estaba en la obligación, por política de la alcaldía, de contratar a la mamita que está con su hijo sola. ¿Se entendió? Luego, otra serie de personas, ¿sí? Por ejemplo, salidos de universidad pública para trabajar en lo público y así. ¿Se está entendiendo? Ese era el lineamiento. Cuando entran los progresistas, ¿qué hicieron? No sé si alguno votó por esos progresistas, comunistas, ateos, homosexuales. ¿Qué dijo él? Cambió el tema. Entonces él dijo, de ahora en adelante, la principal área para contratar gente aquí va a ser que sea gay. Si es homosexual, desplaza a la madre cabeza de familia. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo les parece? Ellos, miren, aprendan esto. El discurso de género solamente funciona para los gays y de cosas de discriminación. Porque eso no es discriminación. Que contraten a una persona por ser homosexual no es discriminación. No se supone que deberían contratarla por méritos, o sea, por ser el mejor entre los que se van a escoger. ¿No es ese el parámetro? Pero no. Si eres gay, tienes mejor oportunidad laboral con los progresistas que si eres madre cabeza de familia tratando de sacar a uno o dos chinos adelante desesperada porque no tienes el papá se te voló o está en la cárcel con el patio de los lecheros. ¿Usted cree que yo puedo estar contento con una cosa así, hermanos amados? ¿Usted no cree que eso le indigna a Dios? ¿Usted cree que esa injusticia no lo pone el furioso contra nosotros? ¿Y quién subió al tipo allá al poder? Nosotros. Que no fuimos capaces de diferírselo porque tenemos ese poder chiquito, pero lo tenemos. Ahora mira esto. Salen los progresistas y le entregan la secretaría a los de la U. Y me dice mi amigo, compadre. Pues los de la U tienen otro sistema de elección. Y es, mujeres de 25 a 30, dispuestas a hacer cualquier cosa con el jefe, se quedan. Todos los hombres salieron, menos los que lograron ganar un concurso. De 10 hombres salieron 8. Y el resto quedaron todas las muchachas. ¿Qué hay ahí? Es para que entiendas que tú no debes mirar nada cuando vas a votar sino a Dios. Y si tú no ves corrección moral, si tú no ves a una persona que es real, pura, que es de Dios, no votes por él. Y si votas, tienes que entender que le estás dando tu confianza a un impío y solo lo haces por miedo para ganarte y para quedarte en tu puesto. Y eso a mí me da vergüenza, porque el pueblo de Dios no depende del político de turno, nosotros dependemos de nuestro Dios. Amén. Y nuestro pan viene de Él, y todo lo nuestro viene de Él. ¿Cuántos dicen amén? No se venda a un político y si uno el día de su muerte dígale al político que lo salve, pero usted sea fiel a Dios hasta el final. Y dése cuenta, yo no estoy diciendo haga esto o aquello, pero le estoy advirtiendo que piense antes de hacer las cosas, hermano. Amén. Entonces, volviendo al tema,